Estefano, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ansioso para ver por dónde vamos a ir encaminando todo respecto a este tema. Bueno, sí, precisamente educar y hablarle a la gente, bueno, ¿qué es esto de la economía circular? Bueno, mira, la economía circular, si tú le preguntas, o de hecho si te vas a internet, donde sea que tú averigües, te lo van a mostrar como si fuese el futuro. Para mí la economía circular es volver al pasado, pero no desde un punto de vista negativo, sino como una esperanza de recuperar y mejorar la industria actual, volviendo a prácticas que originalmente estuvieron con nosotros, pero que eventualmente fuimos dejando a un lado para migrar a esta economía lineal, un modelo económico en el Ok. que producimos, consumimos y votamos, algo que es muy reciente, porque a lo largo de nuestra historia pues siempre estuvo presente la reutilización y el aprovechamiento al máximo de todos los recursos disponibles, Ok. cosa que hoy en día realmente está muy alejada de la realidad. Nosotros estamos divorciados de todo el proceso de elaboración de productos, materia prima, consumibles. Estamos acostumbrados a ir, comprar, abrir, utilizar y después botar, cosa que antes no era. La economía circular es muy diferente a la economía lineal, pues en esta buscamos aprovechar al máximo los recursos, pero después de haberlos terminado, no muere, simplemente le volvemos a dar un uso. Entonces aquí lo que buscamos es reducir residuos y buscar alternativas muchísimo más sustentables con el tiempo que en la economía tradicional. Ok, ahora, ¿nos pudiese dar un ejemplo aproximadamente para que para nuestra audiencia entienda, por ejemplo, sobre la economía lineal y también la circular? O sea, las diferencias que tienen entre ambas. Sí, claro que sí. Mira, te voy a poner primero el ejemplo de lo que yo me he especializado. Yo trabajo con la elaboración de proteína o alimento para animales, Ok. distintos tipos de animales, desde camarones, pollos de engorde, aves ponedoras, etcétera. Usualmente, en una economía lineal, nosotros vamos a una tienda agrícola, compramos X cantidad de kilos de alimento para nuestros animales, que usualmente viene de afuera, viene de exportación. ¿Por qué? Porque la producción nacional de maíz, de soya o de el grano que se vaya a utilizar nunca da abasto para la necesidad nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Se trae desde China, se empaca y se vende. Una vez que el animal lo consume, murió. Ya, Ok. hasta ahí llega esa línea de producción. Efectivamente, hubo un intercambio de valor. Yo pago por ese alimento, el vendedor recibe su ganancia y todos satisfechos. Mis animales comieron. Dentro de la industria, nosotros estamos implementando un modelo de economía circular en la cual nuestra materia prima son residuos orgánicos. Ok. Entonces, ya desde el inicio, no estamos explotando una materia prima que sea escasa, sino que más bien es abundante y es considerada un residuo, es considerada incluso un problema. Nosotros tomamos toda esta materia prima y a través de un proceso de bioconversión, utilizando un insecto que es capaz de convertir ese residuo en proteína y en un superabono, logramos transformar lo que alguna vez fue basura en alimento. Este insecto, eventualmente, al cabo de unos 18 o 20 días, lo procesamos y sacamos varios subproductos, entre esos harina para consumo animal, con altos niveles de proteína y aminoácidos excelentes para el desarrollo animal. Sacamos aceite, un aceite que es muy bueno para la suplementación animal e incluso podemos hacer hasta biodiesel con este Ok. mismo aceite. Estamos hablando de un pequeño insecto. Este insecto a su vez nos deja un residuo con toda esa materia prima que anteriormente era considerada basura. Nos deja un abono capaz de bioremediar el suelo. Tú sabes que usualmente cuando uno hace o uno tiene un monocultivo, vamos a suponer, sembramos maíz, arroz, yuca, lo que sea. Después que cosechamos, tenemos que depender de insumos químicos para volver a fertilizar y llevar el suelo a su estado natural.
entre comillas, natural. Eso representa tiempo, representa dinero y representa una intervención artificial en un medio natural. Este abono nos ayuda a eliminar la necesidad de todos esos abonos químicos, llevando el suelo a su estado natural o a su estado óptimo para una nueva cosecha. Entonces estamos viendo cómo desde algo que originalmente era basura, abarcamos tantos puntos o tantas necesidades de una industria como es la producción de alimentos y la producción animal, y no tenemos residuos. Absolutamente Ok. todo se aprovecha. Mientras que en la economía lineal simplemente hubiésemos comprado un alimento, engordamos al animal y ya, se acabó. Tendría yo que vender el animal para tener otra vez el dinero para volver a comprar alimento. Ese sería lo más cercano a algo circular. Lo Sí. único que circula es el dinero, más no los beneficios. Ok, o sea, uno de los ejemplos que pudiésemos tener también de, las, de todas las economías que tiene el país, por ejemplo, de economía lineal pudiese ser la producción del petróleo, Sí, además. ¿Y en qué o sea, se ha avanzado en Venezuela? Ya nos estás comentando, por ejemplo, de esto que estás trabajando tú, pero en qué otros rubros también se está mira, en la economía circular? en Venezuela hay muchas iniciativas, pero todavía son muy pequeñas. Porque, ¿qué pasa? A diferencia del modelo económico de la economía lineal, donde hay dos agentes, el comprador y el vendedor básicamente, o el productor, intermediario y consumidor final, en la economía circular todos juegan un papel importante. Hay un concepto que me gusta mucho que es la logística inversa y juega un papel fundamental en la mayoría de los procesos económicos que corresponden a la economía circular. Usualmente el productor crea su producto, lo envía a una tienda, el cliente va y lo recoge en la tienda. Pero cuando hablamos de logística inversa o de economía circular, usualmente se empieza de atrás para adelante. Y la logística empieza desde el consumidor final. ¿Qué hacemos con eso que el consumidor ya utilizó? Llámese ropa, plásticos, cartones, etcétera. Lo que sea que vayamos a utilizar como materia prima, como objeto para reciclar. Entonces la logística cambia totalmente. Eso es lo que lo hace muy complicado a Ok, nivel de infraestructura, porque como te digo, está en su mayoría lo que es la economía circular, eh, es como hablar de este tipo de empresas que llaman de triple impacto, ok. ambiental, social, económico. En lo social, la sociedad, valga la redundancia, juega un papel importante. Entonces, aquí en Venezuela sí podemos conseguir varias iniciativas de reciclaje a nivel corporativo, a nivel institucional, más que todo en lo que son escuelas y universidades, pero no existe como tal una industria o, sí, una industria que aproveche el 100% este modelo. Porque hay que entender que aunque las prácticas son un poco antiguas, como te decía que para mí el futuro está viendo hacia atrás a veces, eh, es algo muy reciente, que corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la ONU. Tú sabes que para el 2030 se esperan alcanzar ciertos objetivos. Sí. Venezuela forma parte de ese programa, pero es algo muy reciente. Entonces todavía lo que hay son más campañas enseñándole a las empresas cómo ajustarse a eso. Es algo muy nuevo, así que todavía no podría decirte como que, mira, en tal sitio, tal empresa, tal sector, podemos ver esto a un nivel industrial. Aproximadamente, ¿qué beneficios pudiesen tener que las empresas, bueno, tomen este modelo para sus producciones? Minimizar residuos, aprovechamiento de los recursos, reducción de costos. Y respecto a la reducción de costos, te voy a poner un ejemplo, lo que yo trabajo. Con este tipo de alimento que producimos, que es excelente para los animales, el productor puede ahorrar hasta un 80% los costos de producción de sus Ok, animales. ¿Por qué? Porque ya no va a depender de una fuente externa de que el precio del maíz subió, el precio de la soya subió, hay que traer de China, hay que traer de Colombia, de México, del país que sea, sino que haciendo alianzas con productores, en este caso de la harina de insectos, podría reducir hasta un 80%
ya que la industria animal, para continuar con este ejemplo, tiene muchos residuos, vísceras, animales muertos, eh, desechos, o sea, lo que viene a ser el excremento y todo eso, que de cierta forma sí se puede aprovechar un poquito o es común que lo aprovechen en temas de abono, pero no se aprovecha al 100%. Ahora, todo esto que antiguamente era material de desperdicio para esas empresas puede agarrar valor y ser utilizado en esta línea de producción en la que se va a convertir nuevamente en proteína y eso les va a bajar muchísimo los costos de producción. Además que, bueno, con este modelo que nos está mostrando pueden sacar un montón de cosas solamente de esos desechos, pues. Correcto. Mira, te voy a poner otro ejemplo. No lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Colombia, ya que mencionaste la industria petrolera. En Colombia hay una iniciativa, un grupo de jóvenes, como 4 muchachos, que ellos reciclan todo lo que es plástico. Botellas plásticas, contenedores, bolsas, todo lo que es plástico. Ellos recogen en su pueblo todo esto, lo pasan por sus máquinas, un proceso, y lo vuelvan a llevar a un estado líquido que puede ser utilizado como combustible. No lo pueden comercializar como gasolina porque en términos técnicos no es gasolina, pero funciona como combustible, con un alto octanaje y les va excelente. ¿Qué han logrado ellos? Que el pueblo los apoye, el campesino los apoya y a cambio ellos reciben un combustible para sus motos o para su maquinaria a un costo mucho menor que el costo de la gasolina o el diésel tradicional y no tienen ningún tipo de problemas con el funcionamiento de ese combustible. Entonces vemos que hay dos partes y las dos tienen que estar totalmente involucradas. Si ellos se dedicaran solamente a recoger todo ese plástico, no le darían los números o las bases para que pudiesen dedicarse a lo que se han especializado, que es el proceso de convertir ese plástico en combustible. Pero ahí es donde entra la sociedad. La sociedad se ve directamente beneficiada por ese proceso, entonces les colabora. Lo que convierte, o lo que nos muestra, mejor dicho, una nueva parte de la economía circular. Crea nuevos empleos. Siempre han existido los recicladores y usualmente nosotros lo asociamos a las clases más bajas. Gente que pues no ha tenido las mismas oportunidades laborales, académicas y se dedican a reciclar. El famoso recogelatas. Sí. Este tipo de economía permitiría que esa gente esté amparada legalmente desde la parte laboral y que sea una actividad remunerada. Remunerada acorde al valor que le está aportando a la sociedad, porque sabemos que sí son remunerados, pero no es proporcional el trabajo que hacen para el ingreso que reciben. ¿Por qué? Porque realmente, aunque nos gusta mucho la parte ambiental y el reciclaje y todo eso, sabemos que actualmente no es algo muy rentable, no es algo lucrativo. Se agradece la labor, pero a nivel económico no hace un impacto que uno diga, wow, se está haciendo algo. Pero con la economía circular, eso cambia. Estas personas podrían estar viéndose beneficiadas con la misma labor que siempre han hecho, pero ya no son esos que reciclan. Son parte activa de un modelo de negocio que le está trayendo beneficio social, ambiental y económico a la localidad. Ya que, bueno, nos estás comentando eso y ya nos habías hablado también de los objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, están enmarcados al 2030. ¿Qué crees que debería implementar los gobiernos del mundo, o al menos el gobierno venezolano, para que este tipo de economía se puedan dar y, bueno, beneficiando todo eso que ya nos has comentado en lo social, en lo ambiental y, bueno, en la economía? Me diste con un punto clave. Hiciste la diferencia entre gobiernos del mundo y gobiernos locales. Okay. Con el tema de la globalización, y de hecho algo con lo que personalmente yo no estoy de acuerdo, hago un paréntesis, es con el hecho de que se importen políticas y modelos. ¿Por qué? Porque cada país, cada cultura, cada sociedad es diferente. Entonces yo no puedo esperar que una industria que quizás tuvo éxito en China me funcione exactamente igual en Venezuela. Yo no puedo Así esperar que un es. sistema legal que funciona muy bien en Europa me funcione exactamente igual en Venezuela. ¿Por qué? Porque aunque obviamente uno aspira a la igualdad
la igualdad es legal, pero somos todos diferentes. Ante la ley somos iguales, pero a nivel de sociedad somos totalmente diferentes. Y ahí es en donde los gobiernos o las entidades, bien sean públicas o privadas, tienen que enfocarse y adaptar estos conceptos generales a cada localidad. Voy a continuar, y disculpa, con el ejemplo de la producción a este animal. Al trabajar con insectos, que es para mí uno de los puntos claves y de hecho es uno de los que se menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, hay muchas empresas, pero mientras en la India esta empresa tuvo éxito por su clima, por su cultura, por su forma de trabajo y todo, en Francia tenemos una empresa que acaba de perder más de 1.000 millones de euros. Entonces, ¿es rentable el negocio? ¿Es viable? Claro que es viable, pero no todos los países o no todas las localidades están en capacidad de implementarla de la misma manera. ¿Qué pasa con países como Venezuela? Yo estoy 100% seguro de que podríamos ser pioneros en esta industria. Sí, necesitaríamos apoyo del sector privado, evidentemente, y la protección o la cobertura jurídica del gobierno, a nivel de que hay que empezar a legislar, hay que establecer ciertos procesos porque dentro de todo se está manejando con residuos y hay ciertos procesos pues que se tienen que cumplir para garantizar que esos residuos sean sanitizados correctamente. No es simplemente, ay, sí, tomo basura y la convierto en comida o tomo basura y la convierto en esto. Hay sus respectivos procesos. Pero lo local ayuda mucho y entender la realidad local y en eso es en lo que nos deberíamos enfocar. Te voy a poner el ejemplo de Maracaibo. En Maracaibo tenemos los famosos chatarreros, que uno los días de aseo es común, al igual que escuchar el himno a las 6 de la mañana, escuchamos el chatarrero, se compran aires malos, se compran colchones, se compran Así es. eso es común. Nosotros, dentro de todo, ya tendríamos incluso la infraestructura y la mentalidad para empezar a trabajar esa industria, porque a diferencia de Europa, no es un trabajo que socialmente se diga está mal. En Europa quizás sí, es un trabajo que está marginado, pero aquí forma parte de la historia, eso es común. O sea, hablar del que compra los colchones malos es como hablar del que vende cepillado frente al colegio. Es raro si no lo escuchaste nunca. O sea, siempre ha estado ahí. Y nosotros podemos aprovechar eso, otros países no. En el caso de Venezuela y la industria de los insectos, te decía que podemos ser pioneros porque tenemos muchos residuos. Hoy en día, antes, bueno, todo el mundo iba para los supermercados, hoy en día tenemos a los famosos gochos en cada esquina de tu urbanización. Si tú vives en el norte, ya tú sabes que de jueves a domingo llegan los famosos gochos con su camión a vender verdura. Así Si es. vives en otro punto, sabes en dónde están. Tenemos sitios como Mercamara, donde llegan todos esos camiones con verduras, comida, pescado. Tenemos una producción muy abundante, pero así como hay mucha producción, hay mucho residuo. ¿Dónde está el eslabón débil? La recolección y manejo de esos residuos. Ahí es algo que en alianza con las entidades gubernamentales regionales se pueden hacer acuerdos donde a través de este modelo, a través de esta industria, nosotros podemos procesar esos residuos, le baja los gastos públicos al gobierno y se vuelve a aportar algo de valor a la economía local, dando trabajo, productos y solucionando un problema. Entonces, continuando esta línea de pensamiento, tenemos que en otros países es un reto trabajar con una industria de insectos. ¿Por qué? Por tema clima, humedad, lluvias. Venezuela tiene todos los climas, especialmente el Zulia, tiene el clima ideal para trabajar con insectos y hacer toda esta producción sin necesidad de invertir la cantidad de dinero que se tiene que invertir en Europa. ¿Por qué? Porque contamos con el clima y con la humedad adecuada. Okay. Para acá producir, para hablarte ya un poquito de números, unas 100 toneladas mensuales de producción de producto terminado de harina, necesitamos una inversión de unos $5.000 para sacar esas mismas 100 toneladas en Europa. Estamos hablando de más de 500 millones de euros. O
sea, Wow, hay mira una la brecha. diferencia, sí. Entonces yo no puedo esperar que en Europa se copie el mismo modelo que se puede implementar en Venezuela y yo no puedo implementar el mismo de ellos porque son realidades muy diferentes. Entonces el enfoque principal para mí está en evaluar la realidad local. Yo, y ya para cerrar ya con esta pregunta, comparo mucho la economía circular con las criptomonedas. Desde que salió el Ok, tema de las criptomonedas, se habla mucho del blockchain, de la descentralización de la economía, donde, sabes, ya no existe una jerarquía en la que tú tienes poder sobre mí porque tú eres el banco y yo soy el cliente o el cuentaviente. Entonces, la filosofía de esas criptomonedas ha sido la descentralización, la libertad económica a través de la descentralización y el control que tú puedes tener de tu dinero. En la economía circular vemos exactamente lo mismo, pero es una descentralización en la producción, en la cual ya yo puedo dejar de depender de factores externos, importación, exportación, cómo está todo por fuera, qué fue lo que pasó en Rusia o con la guerra, que aumentaron los aranceles, etcétera. Eso ya no me importa porque mi producción es más manejable porque es local. Que podemos sacar un producto de exportación y seguir siendo parte, obviamente, porque es algo que no podemos cambiar y que tenemos que aprovechar de la economía mundial. Claro que sí, podemos exportar muchísimo, podemos beneficiarnos del sistema económico mundial y ser parte activa de eso, pero no vamos a depender de eso. Entonces, para mí, la economía circular es como hablar de una descentralización de la producción de lo que sea que, que se dedique a la industria, porque no es solamente alimentos, es reciclaje, es ropa, es combustibles, etcétera.